Hoy es miércoles 24 de febrero de 2016, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. 2 de abril, la marcha de la indignación. Un país al que dejaron a la deriva. Un país al que se le robaron la mayor bonanza económica que tuvo su historia. Un país al que mantuvieron en fanfarronadas y que ahora se enfrenta al terrible espectro de las necesidades, de las carencias, de la pobreza infinita. Un país con inflación desatada. Un país con un hueco fiscal sin precedentes en la historia. Un país que no exporta, un país que tiene que importar la comida porque tiene el campo desolado, un país azotado por la extorsión, por la inseguridad, por los bandidos que se toman armados los pueblos de Colombia ante la mirada impotente de un ejército desorientado, falto de mando, sin voluntad. Un país destrozado se levantará el 2 de abril para una marcha pacífica pero demoledora, la marcha de la indignación de los colombianos en contra de un gobierno falaz que montó la bandera de una paz fingida, pero para hacerla tuvo que inventarse una guerra real. Esa es la situación. Un país narcotizado, un país que destroza sus montañas, que destroza sus ríos. Es un país que tiene derecho a la protesta y la va a ejercer el 2 de abril. Muertos por hambre, más niños guayú en Barranquilla y en Manaure. Siguen cayendo los niños. La desnutrición es un problema gravísimo en Colombia. Como nunca antes se mueren de hambre los niños. Mientras hay las fanfarronadas de este gobierno, los gastos inicuos, el avión de $22 millones de la primera dama, los viajes con 250 lagartos a Washington para no hacer nada, los despilfarros gigantescos en publicidad. Mientras tanto, los niños se nos mueren de hambre. ¿Qué se hicieron los bandidos de las FARC? ¡Qué emoción! Están listos los protocolos para devolverlos a La Habana. ¿Desde dónde? ¿Dónde están? Es cierto que el primer día cuando llegaron a Valledupar pasaron la noche en el Hotel Sonesta de Valledupar por cuenta de Sergio Jaramillo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿El señor Jaramillo y el señor de la calle le pueden explicar eso al país? ¿Y le pueden explicar lo que ocurrió en Conejo? ¿Y le pueden explicar qué se quedaron haciendo estos bandidos en Colombia? ¿Cuáles son las fuerzas que están alimentando, los contactos malditos que están haciendo? En eso estamos. El ELN y las FARC. Intercambio de brazaletes. Escuchábamos ayer, no con sorpresa, pero sí con indignación, a un indígena, a un jefe indígena, diciendo en el Cauca y en muchas regiones de las FARC estamos llenos de helenos. Se intercambiaron los brazaletes, lo que hemos dicho en la hora de la verdad cuántas veces. Esto es un problema de cambio de brazaletes. Y después se pondrán Bacrim. Pero mientras el negocio del narcotráfico siga siendo el negocio fabuloso que es, mientras el negocio del oro siga siendo el negocio fabuloso que es, mientras el contrabando siga produciendo lo que produce, aquí tendremos violencia. Y el gobierno de Santos no ha hecho otra cosa que estimular el narcotráfico, estimular el negocio del oro, estimular el contrabando.
Lo que se va de Kimberly, ¿por qué? Kimberly Clark no se va del país. Se lleva un proyecto que estaba adelantando, que le costó $20 millones, y se lo lleva de Colombia. ¿Por qué razón? Nos preguntamos. ¿Por qué? El ministro Cárdenas, el mejor de América, dice que la inflación ya no será de 3.5, sino de 5.5%. Se le fue pues un 70% más allá de lo que estaba confesando. Nosotros le decimos que por 5.5% pasó de aire, como dicen los golfistas. Se voló la meta hace mucho rato. Vaya al mercado, querido oyente, vaya al mercado y pregunte cuánto valen las cosas. Las cosas generalmente importadas. Hoy hablaremos con Rafael Mejía, presidente de la SAC, para que nos diga la verdad, para que sepamos qué ocurrió con el campo colombiano, por qué lo derrotamos, por qué lo arruinamos. Y eso nos obliga a comprar comida en el exterior, millones de toneladas de comida, con dólar a 3.400 pesos, y la noche que llega, porque el dólar va a seguir subiendo. El problema de las petroleras en Colombia. Arruinamos la industria petrolera. Estamos pendientes de una sentencia de la Corte Constitucional sobre los pozos petroleros del Putumayo. Si esa sentencia sale teóricamente a favor de las comunidades indígenas y quiebra a Vetra y quiebra las empresas petroleras del Putumayo, estamos en la ruina. Ya unas comunidades indígenas con 460 miembros hicieron parar el pozo Quifa de Pacific Rubiales, porque aquí cada uno hace lo que le da la gana. Y mientras eso ocurre, el ministro de Hacienda se permite decir que serán moderados en la demanda de dividendos a Ecopetrol. Por esto lo debieran destituir, debiera haber una moción de censura. Nos quebraron a Ecopetrol, se la robaron íntegra y la van a exprimir esta vez también. Obviamente para que pida plata prestada en cualquier parte y se la pase al gobierno nacional. No hay derecho a que una compañía, en las dificultades en que está, en las dificultades en las que postró este gobierno, la obliguen a repartir dividendos. Ya saldrá de los últimos activos que tenga, de la nevera, del televisor y del radio, para repartirle dividendos a Juanpa, para que no sea tan notoria la quiebra del país. Nosotros sí notamos la quiebra de Ecopetrol. El Consejo de Estado decide que las elecciones de personero y contralor de Bogotá deben hacerse por concurso de méritos. ¿Cómo será esa cosa de los méritos? ¿Cómo será la puntuación? ¿No vendrá todo eso ya envenenado y con las cartas marcadas? Concurso de méritos en Bogotá. Seguiremos paso a paso el desarrollo de ese proceso lamentable. Sentencia del Consejo de Estado. La Corte Constitucional decidió que a los niños no les pueden hacer en los colegios, pues niños y jóvenes no les pueden hacer examen de toxicomanía, porque eso va contra su intimidad. La pregunta que nos hacemos, ¿y qué pasa con la intimidad de los niños que no son drogadictos, pero que los obligan a convivir con drogadictos? No se les olvide aquello de que una fruta podrida pudre a todas las demás del saco. A esos niños hay que identificarlos para ayudarlos, para darles tratamiento psicológico, para tenderles la mano, pero se tiene que saber quiénes son. Nada más grave que la sentencia de la Corte Constitucional para que esos niños sigan solos, abandonados, en su vicio, dependiendo de los que les venden coca. ¿A cambio de qué?
¿A cambio de qué? Lo primero que hay que hacer para salvar una criatura de estas es identificarla, saber quién es, ser solidarios con su tragedia, pero ayudar también a los demás niños para que aprendan a convivir y para que puedan ayudar y para que no caigan en el horror de la droga. Los militares y la justicia transicional. Esta pues es una decisión que uno comprende de militares desesperados que están en la cárcel abandonados. ¿Quién los abandonó? En primer lugar el ejército. El ejército. Los comandantes del ejército nunca visitaban las guarniciones y las cárceles donde están presos los militares. No se apiadaban de ellos, no se apiadaban de sus familias. Están enloquecidos, desesperados, en su inmensa mayoría víctimas de procesos amañados, de testigos falsos, de pruebas incompletas, es decir, víctimas de tremendas injusticias. Entonces ahora dicen cualquier cosa, justicia transicional. Aquí vino un señor Santiago que nos mandó el gobierno y que nos dice que nos sacan de la cárcel, como van a sacar a los de las FARC, que nos saquen a nosotros también. Esa es la ruina de todos los valores y de la moral del ejército de Colombia. Aquí debiéramos tener hace tiempos una justicia que lo fuera de veras para revisar todas esas infamias que se han cometido contra los militares colombianos. Pero no tuvimos el valor y ahora tenemos unos militares que están diciendo, trátenos por Dios, trátenos siquiera como van a tratar a las FARC. ¿Qué van a hacer esos militares? ¿Van a confesar delitos que no cometieron? ¿Se van a poner en manos de un tribunal conformado por las FARC y por el gobierno, es decir, por sus enemigos? Eso es lo que le espera a los militares colombianos. Eso es lo último que les dejaron. Bolivia sigue debatiéndose en el filo del fraude. Es una cosa muy curiosa, pero en estas demoras de los escrutinios, los votos que aparecen al final son votos por el sí. Los votos por el no se están acabando. La diferencia es ahora de un 2, de un 3%, llegó a estar en más del 6%. Bolivia al borde de un fraude, un nuevo fraude de Evo Morales y del socialismo del siglo XXI contra la democracia. Los jóvenes de los Estados Unidos están con Sanders, pero es una cosa abrumadora, como nos la contaba Cristina Londoño. ¿Por qué razón? ¿Por qué la juventud americana sigue a un hombre de un discurso además tan endeble y tan pobretón como el de Sanders, que les promete educación gratis y que les promete 1000 cosas gratis? El estado bienestar que se resiste a morir, un estado mentiroso y fatal que va a arruinar a los Estados Unidos. ¿Cómo les parece un debate presidencial en los Estados Unidos entre Sanders y Trump? ¿De qué palo ahorcarse? Ayer Trump ganó unas nuevas primarias, esta vez un caucus, y entonces sigue ganando, y sigue ganando con una gran mayoría, seguido por dos latinos que están de todas maneras muy distantes, muy distantes. El Partido Republicano condenado a estar con Trump, el Partido Demócrata condenado a estar con Sanders, o a volver con Hillary Clinton, y tampoco saben qué camino tomar. Por Dios, un país tan grande, ¿por qué produce hombres de Estado tan pequeños? Celsia, una firma energética importante de propiedad del Grupo Sura, perdió este año muchos miles de millones de pesos y va a repartir utilidades vendiendo sus activos, desinvirtiendo, dicen, algo parecido a lo que obligarán a hacer a Ecopetrol. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara fue una de las primeras víctimas que tuvo en Colombia el narcotráfico. El narcotráfico avisó
que se iba a tomar este país, Rodrigo Lara los enfrentó valerosamente desde el Parlamento. Le hicieron un debate infame por un cheque que apareció por allá en el Amazonas o en no sé dónde, y tuvo que batirse como un león. Lo dejaron solo, lo dejaron abandonado, lo mataron con unos escoltas dudosos que ahora dicen fueron los que le dispararon, y en un carro sin blindaje. Dejaron asesinar a Lara Bonilla, como dejarían asesinar después a Enrique Lou Murtra, como se han permitido tantos atentados aleves, como dejaron matar a Guillermo Cano a las puertas del Espectador, sin ninguna protección. Una hora, un tiempo terrible, que uno quisiera decir, no volverá, pero es posible que vuelva. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ojalá se sepa quién lo mató, porque todos sabemos por qué lo mataron, porque su voz era muy incómoda para el establecimiento y para la mafia, que tal vez era decir una y la misma cosa. La bancada santista. Ahora hay una cosa que se llama el pacto o el acuerdo o la no sé qué diablos por la paz. Sacaron unas fotografías donde Santos aparece con su bancada. Lo que le queda, eso es la soledad del poder. 20 gatos. Ya no tiene para repartir mermelada, ya no tiene para repartir Mercedes. Ya lo que demanda es austeridad y rigor y contracción del gasto público. Y ya no tiene entonces mesa, ya nadie lo acompaña, está solo, el otoño del patriarca. Los hermanos Moreno Rojas no se saludan. Esto, si se quiere, tiene pues un efecto anecdótico. Habrá que recordar lo que hicieron en Bucaramanga, cómo destruyeron esa ciudad en su momento, la ciudad más amable y de mayores perspectivas en Colombia. Se la robaron íntegra y vinieron a Bogotá a continuar la marcha, los dos juntos, Samuel e Iván, y ahora el uno es testigo en el proceso del otro. Dicen la Constitución que nadie está obligado a declarar contra sus parientes dentro del 4º grado civil de consanguinidad y 2º de afinidad, pero Iván no tuvo ningún inconveniente en venir a declarar contra su hermano. No se saludaron, no se miraron. Eso es lo que deja el poder mal ejercido. En el mundo internacional, las negociaciones sobre Siria están en un punto crítico. Bashar al-Assad dice que las acepta. Hay otros miembros opositores que las aceptan. Los Estados Unidos aceptan. Rusia de mala gana dice que le entra. ¿E ISIS? ISIS, que es el verdadero problema, que si se pierde esta oportunidad, Siria está perdida, es decir, está perdido el Oriente. China manda aviones de guerra a una isla disputada con Japón, en el sur de China. Japón y China, los viejos contendientes, una situación explosiva. ¿Cómo es explosiva la situación con el tiranuelo de Corea del Norte? Avanzan las negociaciones a ver si el Consejo de Seguridad permite que se le impongan sanciones a ese gobierno atroz que está fundado en el hambre de la gente, en la desesperación, en el silencio. No nos importan los coreanos, la gente que sufre, la gente que padece, la gente que se muere, víctima de ese gobierno atroz. Y las sanciones seguramente serán contra esa pobre gente y no contra el déspota que tiene misiles y que tiene bombas. Obama insiste en cerrar la cárcel de Guantánamo. Los republicanos se oponen. Y los republicanos son mayorías en la comisión que debe tomar la decisión. Obama incumple todas sus promesas de campaña. El Premio Nobel de Paz deja el mundo convertido en un campo de guerra y no ha sido capaz de cerrar la cárcel de Guantánamo,
donde están precisamente los que pusieron, los que intervinieron en el ignominioso 11 de septiembre, allá cuando pasaron las cosas que pasaron. ¿Qué va a hacer con Guantánamo? Consejo de Seguridad de la ONU en la cuerda floja. Rusia y China son suficientes para que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia no sepan qué hacer. El Consejo de Seguridad de la ONU no toma decisiones. Y Hoy en la Historia les vamos a recordar la historia del zar Nicolás II por esta época, por este mes de febrero del año de 1917. Alguno me dirá, pero la revolución no fue en octubre. El zar se había caído desde el 2 de marzo, pero estaba caído en febrero. ¿Qué tumbó al zar? La pobreza, las dificultades económicas, las dificultades de abastecimiento. Ya el camino quedó listo, quedó bien asfaltado para lo que vendría, para el golpe de Trotsky y de León y de Lenin, es decir, para la Revolución de Octubre. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Bueno, hablemos de Colombia, hablemos de esta situación que vivimos en estos momentos con ese proceso de paz que parece que todo lo copa, ¿no? Toda la información. El gobierno de los anuncios, así califican algunos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos ante la cantidad de anuncios y de campañas que intentan darle oxígeno a este proceso de paz. En estos momentos hay dos nuevos anuncios. Uno, que ya está casi listo el protocolo para el regreso de los cabecillas de las FARC que estuvieron haciendo política en La Guajira, o pedagogía para la paz, ¿no?, que es como ahora lo llaman. Dos, anunciaron la creación de una coalición que se llama Gran Pacto para la Paz y que está formada por partidos y movimientos políticos, exceptuando el Centro Democrático. Y estos partidos que hacen parte de este Gran Pacto para la Paz se comprometen a trabajar por la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz. Entre los objetivos está apoyar los diálogos de La Habana y hacer pedagogía para la paz, apoyar las reformas legislativas para la implementación de los acuerdos de paz y promover el sí del plebiscito por la paz, es decir, una coalición para la publicidad del sí al plebiscito y para el unanimismo más descarado. Pregunto, ¿cuál es la capacidad crítica o de análisis de los políticos que hacen parte de esta llamada coalición para la paz? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de su independencia y de su imparcialidad? ¿Qué hay detrás del llamado Pacto para la Paz? ¿Un anuncio más que sirve para llenar titulares o una especie de agencia de publicidad al servicio del gobierno para promover el plebiscito? De todo eso un poco, Montserrat, lo que pasa es que se hace sin dinero. Están viendo cómo posponen la noticia de la quiebra total del país. Ya vendieron Isagen, ya van a vender los últimos activos que le quedan a Ecopetrol. Están raspando la olla para que no se vea la miseria que dejó este gobierno tras de sí, para que no se comprenda la dificultad económica de los pobres de Colombia, de los millones que no tienen un empleo digno y de los que tienen un empleo con un salario que no les alcanza para nada porque la devaluación y la inflación se comieron lo que ellos recibían hace rato. Entonces, para eso, más fanfarronadas. Pero, Montserrat, este pacto es el del otoño del patriarca. Usted vio la mesa de Santos con sus parlamentarios amigos. ¿La vio? Eso es el desierto. Es que ya no tienen mermelada para repartir. Lo que les queda es para hacer publicidad. Publicidad mentirosa a un proceso falaz en el que nadie cree. Pero vio la soledad, ¿no? Vio la soledad.
12 personajes en la parte de la mesa que se ve, ponga otras 12 del otro lado, son 24. Eso es lo que le queda al gobierno en el Parlamento. 24 que van por lealtad o por curiosidad o porque les da pena, después de haber recibido tanta mermelada, no estar con el amo que se las dio. La soledad, porque la gente en el Parlamento sabe lo que está pensando la gente en las regiones, sabe de su desesperanza, sabe que está atrapada en medio de las extorsiones más infames, sabe que está desesperada con la noticia de que llegan las FARC y que no hay trabajo, que no hay posibilidades, que no hay desarrollo, que no hay agricultura, que no hay nada. Eso es lo que hay, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 24 de febrero del año 16, son las 6:30 de la mañana. Como lo decíamos esta mañanita, desde la sala de redacción, definitivamente la mermelada no alimenta. Con los últimos 4 niños muertos de hambre por desnutrición, se suman ya 26 los inocentes que mueren en medio de toda la mermelada y las costosas almendras que se reparten desde la Casa de Nariño. Se distribuyen estas desde el barril de los puercos, con que se alimentan los integrantes del combo de la unanimidad nacional. Por otro lado, las huelgas de hambre se apoderan de nuestras cárceles. Los internos de la penitenciaría, de las penitenciarías, las iniciaron. En Valledupar, 242 internos ubicados en la Torre 3 del Panóptico del Valle de Upar. Los reclusos piden tondillos para protegerse de los mosquitos y del Zika, con temperaturas superiores a 40 grados y sin agua, que les permitan visitas siquiera cada 8 días. Por otro lado, Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos en el mundo, en el que se ubica a Colombia entre las 10 naciones más violentas del planeta y lanza duras advertencias en materia de justicia frente al proceso de paz con los criminales de las FARC. La ola de asesinatos llega a Cúcuta y allí asesinan 5 mujeres, y en el municipio de Sardinata también matan a 3 de ellas. 104 indígenas habrían sido desalojados a la fuerza en Turbo, mientras en Chocó se recuerda la muerte de 15 niños por desnutrición. En Medellín, durante la era Juanpa, ya son 968 personas desaparecidas. La extorsión hace parte de la lista del mercado, según el gobernador de Antioquia. Mientras Juanpa construye su autopista a Napoima por 850.000 millones, doña Tutina viaja en su Legacy, que le costó al país $22 millones, mientras Colombia se incendia, como lo recordó el doctor Fernando Londoño desde su última columna para La Provincia. Y los niños mueren de hambre en Guajira, allá, con 5,5 millones de regalías, según lo reveló La Hora de la Verdad. A propósito, ¿dónde está la plata de la bonanza petrolera? Mientras Juanpa, el presidente bolivariano, trina. Esta no es una economía enferma. Doctor Londoño, nos vemos en marzo 17 y el 2 de abril para la gran marcha. Bienvenidos al otoño del patriarca. Ay, William, por Dios, qué cosas las que están pasando. ¿Sí? El incendio, usted habló de los incendios, el de Gachancipá es dramático porque sí, a los señor. bomberos se les robaron las mangueras y se le robaron el tanque. No, a ver, ¿se le robaron las mangueras a los bomberos? Sí, William, se las robaron. Se tuvieron que retirar porque muertos de cansancio
se hicieron en alguna parte para conciliar el sueño, para tomar un poco de reposo, como apagan los incendios a baldaos, porque no tenemos aviones, porque la plata de los aviones es para comprarle avión a doña Tutina. Por 22 millones de dólares. El Legacy. Y el Beechcraft para los ministros costó más de 5 millones de dólares, y con 5 millones de dólares se compondría una flota impresionante, imponente, para apagar todos los incendios en Colombia. ¿Con los dromedarios? Pues los dromedarios y los Air Tractor. Pues en Gachancipá se le robaron la manguera a los bomberos y se le robaron el tanque que llevaban para aprovisionar a los carrotanques. No puede ser. Entonces, pues se tuvieron que ir porque no tenían con qué trabajar. Tenían los baldes, pero no tenían cómo llenarlos de agua. Y de eso pues no se vuelve a hablar. De eso no se habla. Tuvimos unas agüitas en este fin de semana pasada, sí, señor, por el cambio de luna. Llenó la luna, y cuando llena la luna llueve. Por fortuna cayeron unas agüitas, pero el país sigue incendiado y la gente con hambre y los precios al alza e importando comida. Y lo último que se le ocurre a Juanpa es fabricar una cosa que llama el balígrafo. Usted coge una bala de una ametralladora de una .50, una bala grande, y la convierte en un bolígrafo, y eso le da a los niños para que escriban. Pero ¿cómo que con una bala los niños escriben, de lapicero? Escriben de lapicero. Ese es el lapicero para los niños. Una bala. Ese es un sistema pedagógico. Yo no sé si se lo inventó la doctora Parodi o a qué imbécil se le ocurre que a un niño se lo puede poner a jugar con una bala. A los niños hay que ponerlos a jugar con ilusiones, hay que llenarles el corazón de amor, en medio de las dificultades, hay que infundirles valores, hay que darles consideración y aprecio. ¿Cómo le parece? Balas para que escriban. ¿Cómo? ¿Que dice que porque eso es muy pedagógico? Por Dios, ¿en qué país de imbéciles estamos? No, por Dios. Sergio Gel. Una bala en la mano de un niño, eso no puede ser. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando también del tema que tanto afecta al sector de hidrocarburos, las consultas previas. Ya lo mencionábamos de cómo de manera sistemática se ha convertido en un procedimiento para frenar la exploración y la explotación de los campos petroleros en el país, el tema de las consultas previas. Pues bien, la Corte Constitucional el día de ayer ordenó a través de un fallo la suspensión de las actividades de explotación en uno de los pozos de Pacific Rubiales, bueno, Pacific Energy como se llama ahora, un pozo ubicado en el campo Quifa, precisamente en los llanos orientales. Una decisión que adopta la Corte Constitucional protegiendo a una comunidad indígena que habita en una extensión de 40.000 hectáreas y que está conformada por 469 personas. Se trata del resguardo indígena Vencedor Pirirí de Puerto Gaitán, y a través de una acción de tutela pues logró frenar la explotación de ese pozo en el campo Quifa, porque alegan que no fueron tenidos en cuenta para la consulta previa. Consulta previa que pues se volvió el argumento para detener la exploración y la explotación en todo el país, no solamente de temas de hidrocarburos, sino de otras actividades que incluso incluyen el tema turístico. El gremio está muy preocupado, el gremio petrolero está muy preocupado. Campetrol es el que está hablando a través de su presidente Rubén Darío Lizarralde. Dicen que esto pues vulnera los derechos adquiridos, que se crea una incertidumbre jurídica en todo el país, y lo cierto es que el sector está a la expectativa de lo que pueda pasar con otros pozos que están enfrentando esta situación, que a través de acciones de tutela comunidades están intentando detener las operaciones de algunos campos petroleros. Y esto, por supuesto, doctor Londoño, es una noticia que cae muy mal en medio de la crisis que están enfrentando pues los petroleros, no solamente por el precio externo del crudo, el precio de referencia, el barril WTI, sino también por estas situaciones que están agravando la producción de crudo en nuestro país. Así pues que hay bastante preocupación en el sector, un sector que está tratando de sobreaguar, de vivir
como pueda, Ecopetrol va a vender sus activos no petroleros. Es un anuncio que hace Juan Carlos Echeverry desde Texas, una apuesta por lograr unos 1.400 millones de dólares vendiendo sus activos no petroleros, entre ellos la compañía transportadora de gas, las acciones que tienen en la empresa de energía de Bogotá y en ISA. Así pues que son ventas que vienen para el sector petrolero, pero de nuevo son ventas con las que están tratando de sobreaguar. Hay que ver cómo se van a utilizar los recursos procedentes de la venta de estos activos, en el caso de Ecopetrol, porque el tema de los dividendos, por supuesto que no deja de ser una gran preocupación, no solamente para los accionistas minoritarios, sino también para el gobierno nacional, que necesita seguir raspando la olla, como ya lo ha puesto de presente. Noticias, doctor Londoño, que llegan del sector de hidrocarburos, preocupación por las consultas previas, por las comunidades, frenando operaciones ya vigentes y existentes de tiempo atrás, y de nuevo pues una crisis muy profunda la que atraviesan las compañías petroleras, que ya toman acciones como la de Ecopetrol de vender sus activos no petroleros. 27 pozos quedarían paralizados en el Putumayo si la Corte Constitucional dicta hoy o mañana, en estos días, una sentencia dándole a los indígenas de la zona el derecho a ser consultados previamente. Eso es simplemente un derecho a la extorsión. Yo con mucho gusto doy el visto bueno, pero ¿cuánto me da? ¿Y qué me da? Ese es simplemente el asunto, encareciendo infinitamente los costos de la exploración y la explotación de petróleo en Colombia, que se acabó. Este es un país donde se acabó todo, inclusive se acabaron los pozos petroleros, porque son tales los costos de explotación y tales los costos de transporte que definitivamente no somos competitivos.